Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Mi estimado Gilberto, vamos a leer al verso 56. Amén. Gloria a Del Dios. 47 al 56. Amén. Arresto de Jesús. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de las 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros y enseñando en el templo, y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Una muy importante porción de las Escrituras que vamos a tratar de analizar desde varias visiones. Porque yo puedo decir hoy que el pasaje es múltiple en sus mensajes. En primer lugar, vamos a encontrar que Jesús no ha acabado de hablar. ¿Ya? Él les está diciendo: levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Dice, no había acabado de decir eso cuando vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espada y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Yo quiero manejar esto como por partecitas. Y lo primero que quiero decir es que a Dios nada le toma imprevisto. Él había anunciado con anterioridad su aprehensión y su muerte. Y ahorita aquello que en el pasado era una profecía, ahora se estaba cumpliendo. ¿Ya? 2. Es muy interesante detenerse uno a pensar en el comportamiento de Judas. Cuando uno mira la historia de Judas, entonces hay algo muy interesante en Judas, y es que Judas, a pesar de que estuvo con Jesús y era el tesorero, nunca conoció a Jesús. Nunca. ¿Por qué? Bueno, porque Judas tuvo una particularidad, y es que no miró a Jesús como lo que Jesús es, sino como un maestro. De hecho, que ustedes miran en la Biblia que Judas nunca llamó a Jesús Señor. La Biblia dice que nadie llama a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Una de las razones por las cuales es interesante lo que hablamos es que alcancemos a entender que si cada individuo logra darle el lugar que Jesucristo merece en la vida, no caerá en la tragedia de Judas. Porque Judas nunca llamó a Jesús Señor. Y Pablo escribe en la carta a los Romanos y dice: esta es la palabra de fe que predicamos, que si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Los ángeles
cuando cruzaron el cielo, la noche aquella del nacimiento de Jesús, decían: traemos nuevas de gran gozo que es para todo el pueblo, que ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo El Señor. Señor. Entonces, el problema de Judas Gloria es a que Dios. nunca miró a Jesús como el Señor. Como su Señor. Le parecía importante manejar las finanzas. Le parecía importante estar en ese grupo selecto donde se ven muchas cosas, pero no se involucra de manera integral con el alma, con el espíritu, con todo. No, él se involucra en el campo administrativo. Y ahí hay una enseñanza importante, porque de estos es de los que Jesús dice en su capítulo 7, el verso 21 del Evangelio de Mateo: no todo el que me dice Señor, Señor, porque muchos en aquel tiempo me dirán: Señor, en tu nombre hicimos. ¿Ya? Porque con Dios no se trata de cargar la Biblia, de llamarse cristiano, de decir que pertenece a una comunidad. Con Dios es haciendo las cosas como Él manda. Creo que ahí es donde tiene problema Judas. El no mirar a Jesús como el Señor. Porque la palabra Señor en esa cultura es el equivalente al amo, dueño de la vida. Y ese es Dios. Judas nunca miró a Jesús como Dios. Y prueba de eso es que siempre le llamó rabí, maestro. Nunca le dijo Señor. Léalo y verá. Judas nunca le dijo a Jesús Señor. Aprovecho para aclarar también que el Judas de la carta no es el Judas que entrega a Jesús. Porque también hay personas que me hacen preguntas en las redes sociales. Por ejemplo, pastor, Jacob, el que menciona el Nuevo Testamento, ¿es el mismo padre de José del Antiguo Testamento? La respuesta es no. Lo que pasa es que había nombres muy comunes, como por ejemplo en nuestro medio hay muchos Carlos, ¿sí? Porque el nombre de Carlos es muy común. Entonces, y eso a veces genera hasta dificultades. Mire que yo fui a Estados Unidos y en inmigración me retienen por espacio de unas 20 minutos más o menos, porque cuando miran mi visa dicen: venga que usted como que tiene cuentas pendientes. ¿Ves? Y me llevan a un lugar donde comienzan a investigar quién soy yo. Resulta que había otro Carlos Hoyos que era violador. Oh, Entonces estaban confundiendo al pastor Carlos Hoyos con un violador que también se llama Carlos Hoyos. Ya, y que tenía la puerta cerrada para ingresar a Estados Unidos. Luego, después de estudiar, pues llegan de que yo no soy ese Carlos. Y entonces me dicen: bienvenido a Estados Unidos. Esto para decirle de que los nombres comunes no son solo ahora, también eran ayer. Entonces, Judas, el que escribe la carta, no es Judas el Iscariote, sino Judas, el hermano de Jesús. Jesús tuvo un hermano, hijo de José y María, que se llamaba Judas. Ellos no creían en el Señor, según San Juan capítulo 7. ¿Ya? Pero después de la muerte y la resurrección de Jesús, Judas, como Santiago, que también es el otro hermano del Señor, creen al mensaje de Jesús y por eso son tan verticales en su postura de profesión de la fe. Porque uno mira esas dos cartas y de verdad que son muy celosos, muy definidos. Claro, es que ellos tuvieron un hermano, entre comillas, que
era nada más y nada menos que Dios manifestado en carne. Amén. Y en los días que Él estuvo con ellos, no creyeron. Cuando uno lee San Juan capítulo 7, dice que se hacía una fiesta en Jerusalén, la llamada de los tabernáculos, y entonces sus hermanos le dijeron, subí a la fiesta, para que tus discípulos vean los milagros. Porque nadie que busca darse a conocer hace las cosas en secreto. Porque si esto haces, pues manifiestas al mundo. Y el texto siguiente dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Eso me da pie también para decirle a la gente que no es cierto lo que la religión le ha enseñado a lo largo de la historia. Que los hermanos de Jesús eran los apóstoles. No, los apóstoles creían en Cristo. Los hermanos de Jesús no creían. Vinieron a creer después de la muerte y la resurrección de Jesús. ¿Está claro? Amén, gloria a Entonces, Dios por cuando la hablamos aclaración. de Judas, estamos hablando del Iscariote, Sí, señor. de un apóstol que resultó ser la oveja negra del rebaño y que también debe darnos una enseñanza a nosotros para defender lo que nosotros creemos. Porque no sé si a ustedes les habrá sucedido. Es que uno a qué va a esa iglesia si allá va fulano y vive X, Y o Z. Es que en esa iglesia yo he visto muy malos testimonios. Es que allá el diácono, el pastor, la familia. Y hablan mal. Y buscan la forma de justificar el rechazo al Señor Jesús por la conducta de las personas. Y se les olvida que la salvación es responsabilidad de cada uno y que Dios pues no le tapa nada a nadie. Me encanta, me encanta el Jesucristo que yo predico, porque Él muestra al ser humano en todas sus facetas, ¿sí? Muestra a ese cristiano fiel, pero también muestra a ese cristiano en su momento de crisis. Y aquí hay dos que son muy interesantes. Judas, que lo entrega, y Pedro, que es violento. ¿Ya? Sí. Entonces a mí a veces me han dicho, no, es que en esa iglesia, pues para uno vivir como vive fulano, mejor no se vuelve evangélico. Porque uno ve que eso es lo mismo. Y tratan de como confrontar el mensaje del evangelio por el comportamiento de algunos individuos. Entonces yo siempre les he dicho dos cosas. La primera, Jesús es el buen pastor y como pastor tuvo una congregación en la cual tenía 12 líderes. Y una de las particularidades de esa iglesia del buen pastor es que tenían defectos como usted no se los imagina. Judas vende a Jesús. Pedro lo niega y además hace la forma de quitarle la vida a Malco. Un intento de homicidio, ¿no? Tomás no cree en la resurrección de Jesús. Felipe no cree en la deidad. Muéstranos al Padre. Amén. ¿Sí? Sí, señor. Y Dios nos muestra en el Evangelio todas esas partes negativas de su iglesia para que la gente aprenda a caminar con Dios por lo que Dios es y no por lo que los hombres son. Entonces a quienes han cuestionado la vida y obra de Dios en razón al comportamiento de sus feligreses, yo siempre les he dicho, Jesús es el buen pastor y su iglesia tenía cualquier cantidad de defectos. Ese fenómeno que lo miran los inconversos, también en la iglesia hay creyentes que se desmotivan, señalando que fulano, que perano, pero no ven lo que la Biblia habla acerca del comportamiento del hombre. Y me apasiona la temática porque me muestra que el hombre no es salvo porque él sea bueno, que Dios no llama a gente perfecta, que Dios tiene en su redil gente llena de imperfecciones Sí, así es. para perfeccionarlos. Amén, gloria a Dios. ¿Está claro? Sí, señor. Entonces,
No se desanime usted porque se encuentre un Judas. No se desanime usted porque se encuentre un Pedro violento. Un incrédulo Tomás. Un inseguro en la doctrina como Felipe. No se escandalice. Al contrario, es ahí donde usted debe demostrar finura en su carácter cristiano. Es ahí. Porque eso se da para que usted aprenda a establecer la diferencia y deje tanto de confiar en el hombre. Hay gente que sigue en sus líderes. Y cuando el líder fracasa, fracasa el pueblo. Te recordaré en el libro de los Hechos, cuando se les quiere estorbar a los discípulos cumplir la misión. Gamaliel dice, vea, tengan cuidado, no sea que nos encontremos luchando contra Dios. Y les cuenta una historia. Antes de ellos vino un tal Judas y llevó mucha gente tras sí. Pero murió este líder y el grupo se dispersó. Luego vino otro y levantó otro grupo grande. Y una vez que muere este, también se dispersa el grupo. Hay una enseñanza, dice él, que debemos de tener cuidado. Porque si esta obra es de los hombres, se va a desvanecer como la de los otros. Pero si es de Dios, permanece. Y parece que Gamaliel tenía razón, porque la obra de los discípulos está en pie todavía. Aquí estamos. Amén. Aquí estamos. Entonces, aquí en el arresto de Jesús, vemos cosas muy importantes. Una, la traición de Judas. ¿Cómo estando con Jesús todo el tiempo? Que entre otras cosas un salmo, como es el Salmo 22, hace el lamento Jesús, dice, porque no me entregó un enemigo, sino el amigo, el compañero de paz, el que comía conmigo el pan. Oye, es que tiene razón Miqueas capítulo 7, verso 5, donde dice, no confíes en príncipe, de la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Lo que dice el Salmo 146. Ay, Dios mío. ¿Sí? No confíes en príncipe ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Sale su aliento, va a la tierra y ese mismo día perecen sus pensamientos. ¿Cuántas veces estuvo Judas cerca de Jesús? Escuchó sus enseñanzas, vio sus milagros. Y no lo conoció. Impresionante. Pastor, desearía, si usted me corrige, realmente cuando usted ahora hacía referencia de que la situación de Judas, ¿por qué nunca le llamó Señor? Realmente fue porque él nunca se interesó, ¿no? Él siempre estuvo mirando fue lo económico, estuvo mirando lo político, estuvo mirando lo social, estuvo mirando de a dónde él había salido y de a dónde habían salido los discípulos. O sea, él estaba en una competencia interna. Y no es que sea malo lo económico, ni lo social, ni lo político, ni nada de lo que donde uno nazca, sino que realmente el problema está en uno, porque Dios bendice a su pueblo. Lo económico no vamos a decir nosotros que sea malo. Lo malo es cómo uno lo puede enfocar, ¿no, pastor? El problema de Judas fue eso. Que nunca miró a Jesús como lo que Jesús es. Era. Y es, sí, señor. Yes. Que es un problema que afecta a la comunidad hoy. Aún hoy, Así sí, es, porque así es. Hay mucha gente que viene a la iglesia o al salón de predicación y no saben quién es Jesús. Entonces, por eso el comportamiento de ellos deja mucho que desear. Oye, pero tú no eres cristiano. Porque la gente sabe que los cristianos tienen un estilo de vida diferente. Entonces, cuando ven a un presunto cristiano que actúa como los demás, dicen, venga, ¿tú eres cristiano? Los cristianos no actúan así. Yo conozco a alguien que sí es un verdadero cristiano. Entonces, la gente tiene inconsciencia que los cristianos son diferentes. Por eso es necesario que usted como cristiano se comporte a la altura. Sea luz del mundo y sal de la tierra. Ese es el llamado de Dios, a que lo seamos. En este caso, Judas entrega al Señor y va con un grupo de personas que llevan espadas,
llevan palos, en mi lenguaje serían garrotes Garrotes. Sí, señor. o zurriagos. Estaban preparados para un linchamiento. Y claro, sí. Y la forma tan sutil es que se dice. ¿Cómo le dice Judas a los que lo iban a prender? ¿Quién es? Dice, vea, a quien yo me le acerque Sí. y le bese, ese es. Prenderle, ese es. Y estos eran enviados por la competencia, por los sacerdotes. Porque Jesús siempre representó una amenaza en dos aspectos a la sociedad de su tiempo. Una, en el campo político. La gente decía, mirad, todos se van tras él. ¿Cierto? Sí, todos estaban en una competencia para ganarse al pueblo primero. Claro. Ellos tenían una visión política de Jesús. Y en cuanto al orden sacerdotal, que también estaban mezclados en la política, como sucede hoy. Donde hay un sacerdote, hay un político. ¿Ya? Ah, sí. En todo evento del político está el sacerdote. Ahí está el sacerdote. Entonces, ellos también sentían amenaza en el campo de su fe o de su religión, porque la religión que planteaba Jesús era muy diferente a la de los fariseos. La religión de los fariseos era decir y no hacer, según San Mateo Sí, capítulo 23. La religión que planteaba Jesús, sé que alguien está diciendo por allá, Jesús no planteó religión. Pues yo lo estoy manejando así porque Santiago escribe en su carta y dice, la religión sin mácula es esta. Sí, señor. Oh, sí. Sí, es que la gente también tiene que leer la Biblia sí. para que no haga juicios Mm. equivocados. Entonces, en el medio que se daba, la visión que tenía el pueblo de Jesús era como un líder religioso, que traía una nueva religión. Y la nueva religión de Jesús estaba basada en la práctica, no en las palabras. Entonces, era muy diferente lo que Jesús planteaba a lo que decían los fariseos. Porque los fariseos decían y no hacían. Ataban cargas pesadas, difíciles de llevar, y las ponían sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo querían moverla. Jesús era diferente. A la mujer que el diablo le colocó una cadena en el cuello y la puso a andar encorvada, él le rompió la cadena y la puso a andar derechita. Sí, sí. Así es. Y el Al Espíritu paralítico lo puso a caminar. Santo. ¿Cierto? Sí, señor. Al leproso lo volvió a integrar al culto y a su familia y a la sociedad. A la sentenciada a muerte le dio la vida. O sea, lo que Jesús profesaba lo demostraba con sus hechos, mientras que los fariseos lo que decían no lo hacían. Por eso Jesús era una amenaza. Y aquí se ve el resultado, Sí, señor. donde los sacerdotes se confabulan con los políticos para eliminar a Jesús, sacarlo del escenario. Y dice el verso 48, y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Me llama mucho la atención la actitud de Jesús, porque a pesar de que éste venía a entregarle, Jesús le llama amigo. Y resulta que amigo en el área teológica o bíblica equivale a hermano. A pesar de que Judas está entregando a Jesús, le está diciendo algo así, hermano, ¿a qué vienes? Conociendo el carácter insidioso de Judas, Claro, y como si fuera poco, sabiendo de antemano lo que Judas iba a hacer. Lo que iba a hacer, sí. Es una expresión de misericordia muy grande que Judas no aprovecha. No aprovecha. Una expresión de amor. ¿no? Sí. Porque no puede ser que vienen a matarme y yo todavía tengo la elegancia de decirle hermano. Hermano. Y es una expresión que Con- sigue estando vigente. Está ahí.
que aunque entreguen a Jesús, Él sí. Él siempre sigue diciendo, hermano. Pastor, en un informe que nos estaban entregando, se dice que si alguien es sorprendido en un acto de homicidio, es castigado fuertemente, mucho más que si lo hubiese asesinado. O sea, es más fuerte que alguien sea encontrado, ¿cómo se llama? Apuntándole a alguien en qué momento pase para yo poderlo matar. Si es encontrado en ese acto, es castigado mucho más fuerte de lo que Es premeditado. Sí, premeditado. Sí. Yo veo a Judas así como en ese aspecto. No, Jesús, es que él cierto, lo hizo ya así. lo conocía, ya sabía que iba a ser. En la ley de Moisés habían 3 clases de homicidio. Ajá, me gusta eso. Uno, Me gusta. que era por mandamiento. Ujú. Dios mandaba matar a quien no obedeciera. El hombre que deshonrare al padre o a la madre debe ser cortado. Ah, sí. El que se ha sorprendido en adulterio debe morir apedreado. El que se ha sorprendido en hurto debe de ser colgado. Sí. Porque dependiendo el delito, Ajá. era la ejecución. ¿Ya? A eso yo le llamo un homicidio por mandamiento. Ah, ok. Sí, me hacía acordar. Había el otro que se llamaba homicidio no culposo. Entonces, yo estoy en la terraza pegando un ladrillo, estoy en el 5º piso, se cae el ladrillo, le da a una persona y muere. Ese homicidio no era pensado, era un accidente, Un accidente. pero era un muerto. Y la ley decía que si el que hizo eso lo sorprendían, también debía de morir, porque era ojo por ojo, diente por diente, golpe por golpe, muerte por muerte. Entonces Dios pensó en las ciudades de refugio. Sí, señor. ¿Para qué? Para que ese tipo que accidentalmente le quitó la vida a alguien no muriera de la misma manera en mano de los dolientes del difunto, sino que huyera a la ciudad de refugio y estuviera allá hasta que murieran los dolientes del difunto. Porque si se salía de esa ciudad y lo encontraba un doliente, lo podía matar. Porque así era la ley. A ese es un homicidio no culposo. Pero había otro que era premeditado. Premeditado. Ese sí era grave. Muy grave. Porque si ejecutaba a alguien habiéndolo premeditado, no había escapatoria, no había lugar de refugio, no había nada que lo pudiera salvar. Judas aquí lo ha premeditado. Ha hecho todo un proceso. Es más, ha ido a ofrecerlo. ¿Cuánto me dais si yo os lo entrego? Y le dieron 30 piezas de plata. Pastor, y saber de que los discípulos todo el tiempo estaban unidos, ¿no? A Jesús, entre sus compañeros. ¿En qué momento la astucia de Judas pudo haber escapado a negociar con los sacerdotes, tener tan oculto eso entre los discípulos? No, es que eso ¿No? también refleja la coparticipación del delito. Esa es la... uf. Que pasa como sucede hoy. Hay gente que se llaman cristianos y participan de lo del mundo. ¿Sí? Participan en el campo político de manera activa, participan de las coimas, de un sinnúmero de cosas, aunque se llaman cristianos. O por omisión. ¿Ven? Y no Sí, dicen nada. también. Entonces, aquí es muy importante entender que a Judas, como a muchos cristianos hoy, puede sucederles igual. No tienen el carácter cristiano para establecer la diferencia entre lo santo y lo inmundo, entre lo bueno y lo malo. Entonces comulgan con el mundo. ¿Sí? Sí, sí. Hay una protesta. Es que cristianos en una protesta contra el gobierno. Imagínese usted. Los cristianos metidos en una revuelta tirando piedra. Y dice, ¿pero será cristiano? Entonces, Judas era algo así.
estaba con Jesús, pero también estaba con nosotros. Algunos en las iglesias están dentro de la iglesia, pero también están en otra parte. O sea que de Judas no nos vamos a escapar. Pero los cristianos no pueden dejarse dañar la conciencia por un Judas que se levante. Sí, señor. Porque al final Dios sigue siendo Dios, la iglesia es santa, y más allá de que hayan algunos que hagan ver fea la obra de Dios, no por eso la obra de Dios deja de ser la obra de Dios. Una obra perfecta. Ellos darán cuenta a Dios. ¿Cómo fue que dijo Jesús? Es necesario que vengan los tropiezos, pero hay Sí, señor. por quien venga el tropiezo. El que lo hace. Y mire lo que sigue diciendo. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero ahí había uno que no había nacido de nuevo, que estaba viviendo en la carne. Porque recuerden lo que hemos dicho más de una vez aquí. Una cosa son los discípulos antes del Pentecostés. Sí, eso. Y otra cosa es después del Pentecostés. Así es. Lo que Pedro hace aquí, lo hace antes del Pentecostés. Antes de ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, cuando ve que prenden a Jesús, él sacó su espada y dijo, no, lo que es con Jesús es conmigo. Y le bajó la oreja a Malco. Sí, señor. Pero me apasiona la nobleza de Jesús. Es impresionante. Sí. Cuando ve esa acción le dice, mete tu espada a tu vaina. Porque al que espada mata, a espada muere. Qué ser tan bueno es Jesús. Qué gracia. Yo aplaudo. ¡Ja! Que me van a quitar la vida a mí y alguien viene y me defiende. Yo tuve una vivencia muy parecida en 2 ocasiones. Una vez en un pueblo hay una turba y pues me van a linchar. Un grupo, yo pienso, de unos 100 o más. Y yo estoy solo. Y me han rodeado porque ha habido una revuelta ese día y un hermano lo han metido a la cárcel. Y, bueno, una cosa impresionante. Y la gente se acerca a ofenderme, a respirarme en cerca, a desnudar su mano. Y estando en esas, Dios manda, digo yo, a alguien, un loco, en una motocicleta se vino y se la lanzó a la multitud. Tuvieron que abrirse. Y el hombre se baja de la moto y le dice al tipo que me tenía ahí contra la pared, le dice, ¿quiere pelear? Guau. No, él no pelea, pero conmigo sí venga. Recuerdo las palabras que le dijo, venga, matémonos, que usted y yo sí nos matamos. No, yo le di gracias a Dios, porque apareció alguien en el lugar suyo a defenderme. a cuidarlo, ¿no? Sí, claro, pero mire Jesús, Pastor, y en el detalle... ese momento tan complejo, Sí, sí, sí. oye, Jesús no dice gracias, amigo, nada, sino, Pedro, guarda la espada, Sí. esa serenidad, Sí. esa calma, Porque, ese carácter. porque aunque estaba en la condición de hombre, porque el Señor fue hombre, Claro, estaba la carne ahí, él se puede haber dejado llevar también Sus por emociones. el estrés Claro. del momento. ¿Y cómo, Sí. y cómo Jesús cuida incluso a Pedro del mínimo detalle? Porque incluso hasta la orejita se la Se vuelve la- a colocar en el lugar, como Sí, sí. diciéndole, mire, no ha pasado nada, Pedro queda Claro. limpio, no hay ningún lío. No, pero ahí un milagro, Un ¿no? milagro. Y la reacción del pueblo que lo iba a linchar y la reacción de los mismos soldaditos del templo, al ver que le pusieron la oreja, no reaccionaron a favor, sino que lo siguieron arrestando. Claro. Sí. ¿Eh? Mire lo que dice el verso 52. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Y le da una enseñanza de quién es Jesús. A Pedro y seguramente a los que están ahí. Todo, sí. Dice, ¿acaso piensas, algo así, no te has hecho esta pregunta? ¿Acaso piensas
que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? 12. ¿Ah? Pero Él le dice, pero si yo lo hago, la Escritura no se cumple. Hay dos cosas muy importantes ahí. Una, Jesús está diciendo quién es Él. Y yo tengo potestad de pedir y vienen 12 legiones de ángeles. ¿Y cuánto era una legión? Eran 2,000. Algo así como 24,000 ángeles. Sí, señor, 24,000. ¿Cierto? Él me daría, dice, y no me daría más de 12. Más. Más de 12. Es infinito. Más de 12 legiones. Supongo que fueran 12. Serían un ejército de 24,000 ángeles Y ángeles. Y que ángeles. vendrían a pelear por Jesús. O sea, Sí. yo no estoy aquí porque no pueda defenderme. Olvídese, Pedro, yo necesito que usted me defienda. ¿Ah? Bueno, también hay una enseñanza para nosotros. A ver, nosotros queremos defender a Jesús. Jesús no necesita quien le defienda. Él necesita quien le predique. Así es. ¿Ya? ¿Quién le predique? Que lo Él es conozcan, Dios. que lo Claro. conozcan. La gente puede decir lo que quiera, pero Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo Dios. Y lo será por la eternidad. Y que Él no comparte su gloria con nadie. Con nadie. Pero sí me llama mucho la atención el mensaje que da Él. Venga, yo estoy en condiciones de pedir un ejército de ángeles. Más de 12 legiones. Que vendrían, pero si yo lo hago, porque los ángeles me obedecen. Claro, uno de los ángeles más grandes, es obvio, caído, vino un momento donde se equivoca con Jesús y Jesús le dice, vea, vete de mí, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así es. Así de que el diablo le tocó irse. Si Jesús hubiera pedido ese recurso, téngalo por seguro que ahí están, porque los ángeles le obedecen, Le obedecen. le honran y le adoran. Solamente basta con leer Apocalipsis 5. Ahí usted encuentra millones de seres angelicales que adoran al Señor Jesús. Entonces es muy valioso eso. Pero Jesús dice, pero si yo lo hago, entonces la profecía no se cumple. Dios mío. ¿Por qué? Porque estaba escrito que eso debía de suceder. Herida al pastor y serán dispersas las ovejas. Jesús también le está diciendo o enseñando una lección muy grande en el sentido de que Él no es un aparecido, que tiene sentido lo que les dice en San Juan capítulo 8. ¿Ya? Puesto que Jesús es el cumplimiento de la ley y de los profetas. Jesús les está haciendo saber que lo que va a suceder luego de la resurrección, cuando va con los compañeros de Emaús, tiene sentido. Porque Él les dice, era necesario que se cumpliera lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús es el fiel cumplimiento de las profecías. Gloria a Dios. Por eso creer en Cristo es creer en Dios. Así es. Porque Jesús es el cumplimiento de la profecía de Emanuel, según Isaías capítulo 7, de el Padre eterno, del Dios con nosotros, según Isaías 9:6. Jesús es la aparición en carne Amén, gloria a de Dios. la profecía hecha en Amén. Isaías 35:4. Dios mismo vendrá y le salvará. Jesús es la prueba de la cual el mismo ángel da testimonio diciendo,
para que se cumpla la profecía dicha por el profeta cuando dijo: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesús aquí le está dando una muy interesante enseñanza a Pedro y a los que están con él, Sí, señor. en el sentido de que él tiene el control, De todo. que él controla las huestes angelicales, tanto las que guardaron su dignidad como las que no. Y si él tiene el control, ¿de qué me preocupo? Amén. Así es. Si nada le toma por sorpresa, él está en el cumplimiento de lo que está escrito. Hay gente que dice: ¿y ustedes por qué creen que Jesús es? Si esa Biblia es escrita por hombres. Venga, pero no por un hombre cualquiera. Hombres inspirados, Llenos del Espíritu Santo. de diferentes lugares, en diferentes épocas, de diferentes culturas, pero siempre manejaron un pensamiento cristocéntrico, Convergen todos. porque Jesús es la esencia de las Escrituras. Amén, gloria a Dios. Sí, Señor. Así Amén. es. Y por eso aquí muestra esa importante enseñanza. Pero ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras de que es necesario que se haga así? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido, con espada y con palo para prenderme. Y les hace un reclamo. Miren lo que les dice: cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Sí. Pero todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándolo, huyeron. Se cumplió la profecía de la cual él les había hablado: herida al pastor y serán dispersas las ovejas. Lo que les dice allá, donde Pedro dice: no, yo estoy dispuesto a dar la vida, y todos dijeron lo mismo, ahora se ve una realidad aquí. En el momento más difícil, Se fueron. dejaron a Jesús. Sí, Señor. Así es. Pastor, Oiga, qué apasionante. sí, me impacta Amén. otro puntico que ahora usted me lo hace también poner ahí en la mesa, ¿no? Hasta en eso no necesitó ayuda Jesús. Él les ayudó. Lo que van a hacer, háganlo pronto. Claro. O sea, no se forzó, les ayudó, háganlo. No, es que esa es pronto. la diferencia que hay Es impresionante. entre un siervo y Jesús. Porque a los siervos los humillan, Sí. los someten. Sí. Pablo escribe en el capítulo 2 del verso 5 de la carta a los Filipenses en adelante, dice: él se humilló a sí Así mismo. mismo. Sí. Así es. Él se entregó a sí mismo. Esa es la diferencia que hay. Dio su vida por nosotros. Exactamente. Él solito. Entonces aquí vale la pena que tengamos en cuenta que el arresto de Jesús tenía cosas muy interesantes como: número 1, el cumplimiento de la profecía. Amén. Número 2, la ausencia de Dios en Judas. Número 3, la condición natural de Pedro. Y número 4, que en el momento difícil todos lo dejaron. Todos. Todos. Ojalá que no le pase a usted ninguna de esas cosas. Que en el momento más difícil usted pueda sacar pecho diciendo: yo soy cristiano. Amén, gloria Sí, a Dios. Señor. Hay una anécdota que sucedió en alguna parte y dice que van un grupo de presuntos cristianos y hay grupos al margen de la ley, los retienen y comienzan a preguntar quiénes son cristianos. Y los cristianos, la mayoría fueron haciéndose a un lado. Los que se llamaban cristianos, pero que no eran. ¿Tú eres cristiano? No, yo no soy cristiano. Tú esté allí. Hasta que han quedado 1 o 2 cristianos. Que sí, ellos sí dijeron: no, nosotros sí somos cristianos. Y somos felices de ser cristianos. Dice que aquel grupo violento mandó a fusilar a los que, siendo cristianos, negaron ser cristianos. Y a los cristianos dijeron: esa es la gente que se necesita. Que no sean dobles. Dios mío. Pablo escribe en una de sus cartas y dice que debemos de ser
templados, Amén. es decir, definidos, tener carácter. Ojalá que en las dificultades que se le presenten en su vida, no del brazo a torcer, ni por presiones sociales, ni por presiones políticas, ni por presiones económicas, ni por presiones emocionales o sentimentales, Amén. sino que usted se sostenga como lo que es, un cristiano, Aleluya. no importando inclusive ofrendar la vida, porque ya Jesús lo dijo. Amén. El que salve su vida la perderá, pero el que la ofrende por causa de mí, la hallará. El tiempo se fue. Se fue. Nos vamos, mi estimado Gilberto.